Este mensaje es más bien un mensaje práctico. La parte teórica va a ser bien breve. Por eso que le decía, ¿qué tal si hoy nos íbamos más temprano? Porque la mayor parte es una parte práctica y la práctica hay veces que es importante. Y le dije que el mensaje se titula Cuando Dios corta. Diga conmigo, corta. Vamos directo a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, verso 12. Y la Escritura nos trae una definición de la palabra de Dios muy poderosa. Diga conmigo, poderosa. Poderosa. Y comienza diciendo, Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es. Y aquí viene la definición de la palabra de Dios. Y lo primero que dice es que está viva. Diga conmigo, está viva. Está viva. Luego dice que es eficaz, que todo lo que la palabra de Dios dice que va a hacer, lo hace. Que todo lo que ha prometido lo cumple. Que todo lo que Dios dice en su palabra, eso va a hacer. Come on, iglesia. Aleluya. Y ahora empieza a describir el efecto que produce la palabra de Dios. Y comienza la descripción. Y es más cortante. Y aquí viene la comparación. Que toda, no que una, que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos tiene la característica, se lo he dicho otras veces, que corta hacia allá y corta hacia acá. Es decir, que no solo es la espada para cortar hacia allá, sino que va a cortar hacia acá. Va para los dos lados. Es decir, para el que habla y para quien la recibe. ¿Alguien me entiende acá? Amén. Muy bien, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. Y aquí viene la profundidad del alcance de la palabra de Dios. Hasta partir el alma. Y esta primer penetración, este primer alcance, esta primer profundidad es una profundidad espiritual. Porque usted el alma ni el espíritu lo ve. ¿No es cierto? Como seres humanos estamos compuestos por el cuerpo que usted lo ve, pero por el alma y el espíritu que no lo ve. ¿Alguien me entiende? Y esto se lo he dicho otras veces. Es más espiritual lo que usted tiene que carnal. Porque tiene una sola carne, pero tiene un alma y un espíritu. Y esta es la parte espiritual que nos compone a nosotros. Y dice que la palabra de Dios va a penetrar, va a tener un alcance espiritual tan profundo que llega hasta partir, es decir, a cortar, a dividir. Y lo primero que menciona es el alma. Y lo segundo que añade es el espíritu. El espíritu nuestro necesita ser limpio también. Hay cosas que hay que limpiar de nuestro espíritu. ¿Alguien me estará escuchando acá? Amén. Y ahora viene la parte física, las coyunturas y los tuétanos, es decir, las articulaciones y la médula del hueso. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Y ahora viene la parte, escuche bien porque esta es bien interesante. Aquí viene una parte que todavía no está formada por completo. Cuando dice y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es algo subjetivo a donde llega la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llega inclusive a penetrar, a discernir, a establecer una diferencia de los pensamientos que ya subieron y los que están todavía acá. Porque las intenciones del corazón son las que todavía están, pero los pensamientos del corazón son los que ya subieron acá arriba. ¿Alguien me escucha acá? Es decir, llega a esta profundidad, a este alcance, hasta las cosas subjetivas también. ¡Wow! La palabra de Dios lo abarca todo. ¿Alguien me estará escuchando? Yo tú le diera ese fuerte aplauso a Jesús. Entonces el poder de la palabra de Dios, diga conmigo, es cortante. La palabra de Dios es algo vivo que corta. No hay nada muerto en la palabra de Dios. Es algo vivo que va a cortar. Y como le he leído anteriormente, va a penetrar lo más profundo, lo más íntimo de nuestro ser. Y ahí está el alma, el espíritu, las articulaciones físicas, la médula del hueso. Y allí dice que hace un corte, allí penetra, allí parte, allí divide, allí separa. Hello. Esta es la obra que hace la palabra de Dios en nosotros.
Y todo el que le ha dado lugar a la palabra de Dios en su vida está identificado con este principio. Sabe que esto ha obrado en su vida. Y aquí es donde usted y yo reflexionamos que hay cosas que Dios va a cortar en nuestras vidas. Hello. Y estas cosas que Dios va a cortar en nuestras vidas, no las va a cortar para hacernos daño, las va a cortar para hacernos bien. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Aleluya! Pero el punto interesante de todo esto es el siguiente: que cualquier cosa que se corte, ya sea superficial, va a traer dolor. Porque no hay un corte que se produzca que no sea doloroso. Usted se corta con una hoja de papel, el paper cut que le dicen, donde quiera, y eso da un dolor horrible. ¿O no? Cualquier heridita que tengamos nosotros en nuestra piel duele. Mientras más profundo es el corte, más doloroso es. Y hay cosas que cuando se cortan superficialmente, porque cortar implica dolor, no hay ningún corte que no duela. Y aquí estamos nosotros a veces sumergidos en un dolor tan profundo, sin darnos cuenta en verdad la obra que Dios está haciendo en nosotros, que lo que Dios corta nos va a doler y es necesario que corte. Yo tú ya se lo diera más fuerte al Señor, aleluya. La definición de cortar, escuche bien, es dividir o separar. Esto es cortar. Y es necesario que en nuestra vida cristiana, en nosotros como creyentes, Dios necesita cortar. Esto es parte del proceso que hace Dios en nuestra vida. Él va a cortar, diga conmigo, Él va a cortar. Porque cortar es parte de este proceso en nuestra vida donde Dios va a obrar y va a cortar y va a quitar lo que necesita ser quitado. Y para ello su palabra va a traer el corte preciso, el corte necesario. Oh, come on, dale ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Cuando Jesús describe en la parábola del sembrador el efecto que hace la palabra de Dios, hay algunos que no pudo cortar nada. ¿Por qué? Porque tienen el corazón lleno de piedra, endurecido, otros tienen espinos, están enfocados en otra cosa, pero en la buena tierra Dios siempre va a cortar. Amén. Donde usted permita que Dios corte, Él va a hacer una obra maravillosa, pero el punto es, no va a estar exento de dolor. ¿Alguien me estará entendiendo acá? Todos nos quedamos asombrados y nos gusta este pasaje bíblico en el libro de los Hechos, donde está el apóstol Pablo que escapa de aquel naufragio, que llega a la isla de Malta, que están allí y empiezan a recoger ramas. Él no está, no, todos estaban congelados de frío. Él se puso a buscar ramas y a recoger para hacer un fuego. Recogiendo ramas para echarla ahí, aparece una víbora. Y la víbora agarra y se le prende de la mano. Todo el que lo ve le dice, este hombre en verdad es un homicida. Porque mira, se escapó del naufragio, pero aún así la justicia de Dios lo alcanzó y ahora se va a morir. Y estaban esperando, dice la Biblia, que se hinchara. Pero la escritura ahí mismo trae y dice que Pablo, viendo la víbora prendida en la mano, se acercó al fuego y la sacudió en el fuego. Y usted va leyendo este pasaje y usted comienza en su mente a imaginarse aquella víbora, será grande, será chiquita, hasta qué punto lo habrá mordido. Las personas, todo el mundo mirándolo, contando, a lo mejor le decían las 3 pasitos, que si te pica con 3 pasos te muere. Habrá sido una mamba, habrá sido una cobra, habrá sido una cascabel, qué serpiente, qué cosa del diablo lo habrá. Déjeme decirle, la Biblia describe cómo la sacuden el fuego, cómo Dios se glorifica, cómo no le pasa nada, cómo después lo quieren adorar como si fuera un Dios. Pero nunca dice la Biblia si le dolió o no le dolió. ¿Hello? No habla del dolor que él sintió. Yo estoy seguro que una picada de una serpiente definitivamente va a doler. Y mucho más si se enganchó en la mano. Los colmillos estaban ahí. Tuvo que llegar hasta el fuego y sacudirla allí. No la sacudió afuera. Nosotros vemos una cucaracha y damos un brinco de... ¿Usted se imagina eso? Ahora una serpiente enganchada en la mano, el veneno inoculado, la mano ahí y usted sintiendo el dolor. ¿Alguien me estará entendiendo? Amén. Los cortes de Dios duelen también. Amén. Nadie dijo que no iban a doler. Hay cosas que Dios empieza a cortar en tu vida y si empieza a cortar superficial, es tolerable. Pero ¿qué tal cuando el corte es profundo?
¿Qué tal cuando Dios dice, voy a entrar y voy a hacer una operación profunda allá adentro? Voy a entrar con mi palabra y voy a llegar hasta el alma y allí voy a empezar a partir y a cortar unas cuantas cosas que hay que partir y cortar. Come on, vamos. Aleluya. Yo quiero decirle, cuando Jesús nos instruye sobre este principio, Jesús habla y Él nos dice a nosotros, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque más vale que tú entres al reino de los cielos sin una mano, sin un pie, a que vayas con el cuerpo completo a ser echado al infierno. Pero esto que explica Jesús es la decisión suya de cortar con lo que está mal. Pero yo le estoy hablando de la decisión de Dios de cortar con lo que está mal. Cuando ya no es tu propia voluntad, cuando es la voluntad de Dios. Cuando es Dios el que sabe lo que está mal y Él lo quiere cortar. Hello. Yo a usted le diera otro aplauso a Jesús. Vamos. Diga conmigo, cortar es bueno. Vamos, repítalo, cortar es bueno. Cuando Dios comienza a cortar, habrá cosas que Dios va a comenzar a cortar y hay personas que empiezan a cuestionarse. ¿Será esto de Dios o no será? A lo mejor es la tijera del diablo la que está cortando acá. Porque si duele, ¿cómo que si duele? Si duele, ¿será de Dios? Por supuesto que si duele es de Dios. David dijo, no le voy a dar a Dios lo que no me cueste. En otras palabras, lo que no me duela. No le voy a dar al Señor lo que no me duela. Me duele, me duele en la vida darle esa ofrenda al Señor. Esa es la que le voy a dar a Él. La que no me cuesta, no me duele. Hello. La que no cuesta no duele, muchas veces cuesta y duele llegar al servicio. Costó hoy llegar, que aquello fue una guerra contra el diablo y contra mí mismo. Pero llegué. Vencí al diablo. Dele ese aplauso al Señor. Ahora, cuando Jesús habla directamente del tema, del efecto que hace la palabra del Señor, de lo necesario que es, Jesús lo enfoca de esta manera. Nos compara a Dios como un jardinero y a nosotros como las ramas. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, su verso número 2 dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, Dios lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué le va a hacer? Lo limpiará. ¿Cómo usted cree que lo va a limpiar? ¿Qué usted cree? ¿Que esto es agarrar un pañito, un wipe y pasarle, así se limpia? No. Esto se limpia cortando. ¿Alguien me está entendiendo acá? Esto no es limpiarlo de que lo va a barrer. No. Aquí la limpieza es cortar. Y aquí nos explica Jesús en la palabra de Dios que si la rama no tiene fruto, la rama es cortada. De eso no hay que volver a hablar. Se quita, se separa de la vid, porque no quiere dar fruto. Porque todo lo que está unido a la vid da fruto. Por eso es imposible que alguien que esté unido a la vid nunca dé fruto. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que el fruto del Espíritu Santo no fluya a través de nosotros? Tantos años de creyente. No, usted no está pegado a la vid. Usted está pegado a cualquier otra cosa. Porque es imposible que el principio de Dios se anule si usted está pegado a la vid. No, el que está pegado a la vid definitivamente va a dar fruto. Esto no depende de usted, es la vid. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Ahora, escuche bien. Si la rama tiene fruto, yo tengo un poquitico de paciencia, pastor. No la tengo toda completa, pero todavía tengo un poquitico nada más. Con eso era suficiente. Con un poquitico usted comienza. Jesús dijo, no hace falta mucho, con un poquitico es necesario. De donde yo vengo, la gente siempre pide un poquitico. Tiene un poquitico de sal, tiene un poquitico de azúcar, no tiene un poquitico de manteca, un poquitico de aceite. Y siempre le están pidiendo un poquitico. Luego que usted le da, imagínese un poquitico de sal, parece que usted va a agarrar como que está cocinando, ¿no? Dele una cucharada nada más para que usted vea como, oye vecina, ¿pero qué es eso? Está un poquito. ¿Alguien me estará escuchando? Y vino y le pidió hoy, pero mañana le vuelve a pedir con el mismo entusiasmo. En cuanto detecten que usted es la fuente, ahí van a estar todos los días buscando. ¿Alguien me estará escuchando acá? Muy bien. Ahora,
Gloria a Dios. Aquí está la rama, vamos a volver al mensaje. Aquí está la rama que está dando fruto, aunque sea un poquitico, y esto es lo que dice Jesús, no te hace falta mucho. Si tú fuera, escuche bien, un poquitico nada más, tan chiquitica como un granito de mostaza. Wow. Usted se para y usted le dice al problema ese, a la situación esa, ahora mismo desaparécete de mi vida para siempre. Ahora. Hello. Aleluya. Ahora esto es lo que hace el Señor. Cuando la rama ya comenzó a dar un poquito de fruto, se nota que por lo menos le gusta la alabanza. Se nota porque tal vez no estará todavía al nivel de la pastora, con los ojos cerrados metidos adentro, y qué sé yo, tocando el cielo, pero por lo menos hace. Y va dando un progreso. Y tal vez estará pensando en 20 cosas y a cada ratico que la pastora sacuda a la gente, vuelve, sí, la adoración. Un día estaba hablando con un pastor y dice, hubo un día que en pleno servicio tuve que reprender al diablo, porque resulta que me iba de vacaciones en 2 semanas y ahí cada vez que venía la alabanza y la adoración yo estaba pensando en las olas, en surfear, en el crucero. Yo decía, te reprendo, diablo, déjame adorar al Señor. ¿Alguien me entiende acá? Yo muchas veces le conté, yo vivía en un edificio tan pequeño, en un lugar tan chiquito, que era la cama contra la pared. Solo había un espacio para que yo pasara. Y recuerdo que estaba pegado a la cama orando. Y de momento detrás de mí empiezo a sentir algo como si fuera un animal. Y yo, aquí hay una pared, aquí no puede haber otra cosa. Y yo reprendo al diablo ahora mismo. Y ese día tuve una guerra espiritual tremenda. Yo sabía que era un principado, una cosa mala que estaba detrás de mí. Se fue con la oración. Pero ahora cada vez que iba a orar, como que me daba aquel susto. Yo estoy solito aquí, si viene eso de nuevo. Y ya tenía que ponerme de rodillas orando, reprendiendo todo eso. De madrugada yo solo ahí metí un cucurucho por allá atrás. Pero Dios me estaba oyendo en ese momento. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Ok, si la rama tiene, aunque sea un poquito de fruto, la limpia. ¿Qué le va a limpiar? Es decir, le va a cortar lo que le estorba. Y hay cosas que Dios quiere cortar de nosotros que estorban. Hay cosas que Dios quiere quitar de nosotros. Cuando te empieza a quitar lo que te estorba, te va a doler. Por supuesto que va a molestar, va a causar un impacto. Porque era algo que había en ti. Y ahora deja un hueco, deja un vacío, deja un roto. Hello. Y entonces es algo que ahora uno siente, wow, tengo un vacío acá, tengo un roto por este lado, me falta algo. Somos personas de hábitos, somos personas de costumbres. Y hay hábitos, hay costumbres que Dios necesita cortar en nuestra vida. Wow, vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor en la rama? Empieza a cortar lo que desgasta la rama, lo que le empieza a sacar sustancia a la rama por gusto, la inutiliza. Entonces te están sacando sustancia por gusto, cosas que te están desgastando y Dios necesita cortar eso. Y así como el jardinero que Jesús describe acá sabe qué es lo mejor para el árbol, asimismo Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Por eso hay que tener confianza cuando Él corta. ¿Alguien me escucha acá? El error de muchas personas, lamentablemente el error de muchos creyentes, es creer que cuando Dios está cortando algo, escuche bien, es porque me está castigando. Esto me está doliendo tanto que Dios me está castigando con esto. O creer que eso es la culpa por lo que usted hizo mal. Esto es porque no, usted tiene que reflexionar en lo siguiente y quiero llevarlo a este análisis. Escúcheme bien. Analice para su vida qué debería cortar Dios de nuestro carácter. ¿Qué debería cortar el Señor de nuestro carácter? ¿La ira? ¿El mal temperamento? ¿El chisme tal vez? No, a mí tiene que cortarme la bemba, pastor, porque yo hablo. ¿Alguien me está escuchando acá? ¿Qué debería cortar Dios de nuestro carácter? Muy pronto somos para señalar los defectos del carácter de otro. ¿Y qué pasa con el nuestro? ¿Alguien me está escuchando acá? Llevémoslo al otro plano. ¿Qué relaciones debería cortar Dios de nuestra vida?
Porque muchas veces las relaciones son como un lazo, un vínculo que tenemos con otras personas. Y hay algunos lazos o vínculos que no son buenos. Hello. ¿Cuáles son las que el Señor debería cortar? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? El error está en creer que no, Dios de mí no tiene nada que cortar, ya Él hizo toda su obra y ya terminó todo. Contradiríamos la palabra del Señor que dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Pero el punto de todo esto está en lo siguiente. Usted y yo por lo general siempre sabemos qué es lo que Dios tiene que cortar en otro. Si ahora nos sentáramos a hacer un chisme santo pastoral aquí en la iglesia, usted y yo, y nos pusiéramos a hablar de la hermanita o el hermanito, usted me diría al momento, no, eso Dios tiene que cortar con eso, porque esa hermana, tú sabes, ¿no? Y Dios tiene que... Si usted se pudiera a pensar qué es lo que Dios tiene que cortar de sus hijos, al momento usted identificaría qué cosa. Esa amistad, que la corte Dios. Ese caractico que tiene mi hijo, que lo corte el Señor. Esa otra cosa, que la corte el Señor. Y sabemos rápido qué es lo que Dios tiene que cortar en otros, ¿no es verdad? Al hermano tal que le corte la lengua por lo menos, porque eso, ya eso no tiene solución. Que le quite la voz por unos días por lo menos, si no se la va a cortar, porque vaya. ¿Alguien me está escuchando acá? Nadie me mire al de al lado en este preciso momento. Y rápido identificamos qué es lo que Dios tiene que cortarle a los demás. Y sabemos que Dios le tiene que cortar a nuestra pareja. La esposa sabe y quisiera qué es lo que Dios tiene que cortar en el esposo. Señor, corta esto de él de una vez y por todas, Señor. Córtalo, si no, dame la autoridad que yo lo corto rápido. Ella sabe. Y el punto es, ¿sabes qué es lo que Dios tiene que cortar en ti? Porque sí sabemos lo que Dios tiene que cortar en los demás. Ya sean cercanos o lejanos, rápido identificamos los defectos de los demás que Dios debería cortar. Las debilidades en otros que Dios debería cortar. Pero ¿y las nuestras? ¿Estamos dispuestos a que Dios cortara las nuestras también? ¿Alguien quiere darle otro aplauso a Jesús? Vamos. Leímos en Hebreos 4:12 que dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir, hasta cortar, hasta dividir y separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, penetra hasta partir y cortar el alma. Las relaciones almáticas, las emociones negativas. Hay emociones tóxicas y hay relaciones tóxicas también. Y ahí va la palabra del Señor a querer cortar. Hay cordones umbilicales espirituales que Dios necesita cortar. Cordón umbilical, una dependencia que la persona se hizo de la otra. Y ahí su vida depende de la otra. Hay un cordón umbilical que Dios quiere cortarlo y usted lo está defendiendo todo el tiempo. Que no lo corte, que no lo corte. Y si lo corta y si me muero... Hello. Relaciones tóxicas y dañinas que hay en las personas que Dios quiere cortar. Y hay gente defendiendo eso todavía. Si usted está en las manos del Señor, las cosas que Dios va a cortar son buenas, no son malas. Si usted está en las manos del Señor, las cosas que Dios quiere hacer en su vida, tal vez le dolerán, de seguro así va a pasar, pero si usted se rinde a Él, usted va a ver un mejor resultado todavía. Vamos a darle ese fuerte aplauso a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Dios viene a cortar por Él mismo es porque nosotros tal vez no tuvimos el valor para cortar ciertas cosas. Y hay cosas que nosotros no quisimos cortar, que defendimos. Una tal vez porque no teníamos el valor o tal vez porque no sabíamos. Por lo general es porque no queríamos. Y hay gente tan enredada, escúcheme bien, tan manipulada y tan acostumbrada a lo que le han hecho que no se da cuenta que hay cosas en su vida que hay que cortarlas porque las están utilizando. Amén. ¿Alguien me escuchará acá? Amén. Jamás vamos nosotros a poder dar un fruto si Dios no empieza a cortar cosas en nosotros. A medida que Dios corta, empezamos a pesar menos. El lastre se empieza a soltar afuera. Gente tan aferrada a las cosas que Dios quiere cortar que no se dan cuenta que los únicos perjudicados son ellos. Y Dios quiere cortar eso, y Dios quiere cortar eso. Y gente, no, aquí no corte, Señor, aquí no corte, que me duele.
Y gente que quiere que Dios corrija, pero que no corte. Y si Dios corta, atrás vienen ellos a pegar. Eso es mío, no lo cortes. Donde yo vengo recuerdo que de muchacho había un jueguito. Te ponían los dedos y te decían, a ver, corta aquí. Te decían, flor amarilla, flor colorada, si tienes vergüenza, no me hables más. Y ya, era cortada la relación. El peligro, que Dios no corte, sino que Dios corrija, que Dios arregle, pero que no corte. Pero sin embargo hay conductas que Dios necesita cortar. Hay hábitos que Dios necesita cortar. Hay formas de hablar que Dios necesita cortar. Hay maneras de pensar que Dios necesita cortar. ¿Alguien le quiere dar otro aplauso al Señor? ¡Aleluya! Hay temores que nos vienen que Dios necesita cortarlos. Ansiedades que nos vienen que Dios necesita cortar. Comportamientos destructivos que Dios necesita cortar. Yo les reitero, mientras más profundo y arraigado esté lo que Dios va a cortar, más va a doler. Pero ríndese a las manos del Señor. Gente que no quiso depender de Dios, que dependía de otras cosas. Dios lo va a cortar. Y va a doler, y va usted a sufrir, y sí lo va a sacudir, pero en la medida en que usted entienda más rápido que si Dios corta, que Dios corte, no me voy a rendir a su voluntad, usted lo va a superar más todavía. Yo le diera otro fuerte aplauso a Jesús. Yo le invito en esta noche a que le demos luz verde al Señor para que Él corte lo que quiera cortar. Dice que su palabra, escuche bien, penetra hasta partir el alma. ¿Cuáles son las emociones que nos hacen daño que Dios necesita cortar? Gente con problemas de carácter horrible. Y muchas veces el carácter es el que nos dificulta las relaciones con las personas y con Dios. La Biblia dice, asimismo el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! Dolores de parto. Toda mujer que me escucha aquí que ha parido, sabe lo que yo estoy hablando. Toda mujer que me escucha aquí que ha tenido dolores de parto, sabe lo que estaba hablando, la comparación que hace la palabra de Dios. Es doloroso para un pastor que no se haya formado el carácter de Cristo en un creyente. Y sufre muchas veces la congregación, los hermanos, el pastor, el resto de los demás. Es doloroso para una familia que haya un miembro que todavía no se ha formado el carácter de Cristo. El resto sufre. ¿Alguien me escuchará acá? Amén. Lo más hermoso en una pareja, por eso la Biblia te aconseja, no hagas yugo desigual, no hagas yugo desigual, porque va a terminar sufriendo uno. Cuando el otro no tiene el carácter de Cristo, de una u otra manera, no van a estar en la misma dirección. Va a haber uno que tiene una visión y otro que tiene otra. Uno que tiene un entendimiento y otro que tiene otra. ¿Alguien me estará escuchando acá? Amén. Una de las primeras cosas, por eso es que la palabra llega para partir el alma. Porque ahí está. Es que el corazón, cuando el corazón manda, todos obedecen. No, si la Biblia dice que es engañoso el corazón. Que tú lo tienes que guardar. Que tu trabajo es protegerlo de las emociones engañosas. De las cosas que hoy tú crees que son las seguras, las precisas, pero aún así cambian también. Y ella creyó que ese era el amor de su vida, que si no era con ese se moría, que con ese se iba a casar, que ese era el príncipe azul. Oiga, y se convirtió en rana el príncipe. En vez de ser a la inversa, la ranita príncipe, no, se convirtió en Shrek. Y terminó siendo un ogro, terminó siendo un maltratador, alguien que hizo más daño que bien. Hello. Amén. Y cuando en medio de ese proceso hay manipulación, hay engaño, hay mentira, es peor. Y no hay nada peor que alguien que está siendo manipulado, engañado, envuelto y enredado por los hilos de otro. Y aquí viene el Señor a querer cortar, liberar, a querer sanar, a querer restaurar. Y estamos defendiendo eso. Ahí está Jesús diciendo, no le pongas un parche a lo que está roto, póntelo nuevo. Y nosotros somos especialistas en parche. Pero si todavía está bueno, pongámosle un parche. Parches se usan. Hubo una moda que se ponían parches en las rodillas. Y era un jean con unos parches de cuero redondo en las rodillas. Y eso era una moda tremenda. Hoy no, hoy si están ripiados, ahí es cuando mejor están. Entonces las chaquetas también tenían un parche por los codos, en los codos y en las rodillas. Wow, estamos hechos unos misioneros, caminamos en los codos. Jesús dice, no remiende. Dios hace las cosas nuevas. Amén. Dios no está en el asunto de remendar lo que se rompió.
Y nosotros que, ay, se rompió el pobre, vamos a coser y vamos a surcir. Se te rompieron las medias. Hacemos una colecta y te compramos otras. Ya era momento de renovar. No, pero hay gente que le tiene amor a la ropa interior. Esa la traje de allá de mi país. Y tiene hueco, está manchada, pero se la sigue poniendo. Hello. Y Dios quiere hacer cosas nuevas. Y ahí estamos nosotros con el carácter antiguo, con aquellas cosas. No, esta soya y estos sartenes, todos estos tiestos, yo los traje de allá. Estos los heredé. No, con estos me tengo que quedar. Y ahí la cocina sigue manchada y el tizne y la grasa y aquello. Así mismo pasa en nuestra vida espiritual muchas veces. Yo espero que usted no arranque ahora y empiece a botar todo lo que hay en la casa viejo. Dice que Dina Santa María, una tremenda creyente, dice que vivía en una pobreza horrible. Pero una pobreza extrema, extrema, extrema. Esta es una mujer muy usada por el Señor. Y dice que un día ella agarra y recibe una palabra de parte del Señor y va para la casa, y en cuanto llega a la casa empieza a sacar todos los 4 muebles que habían ahí. Una cama que no tenía pata, era con ladrillo puesto por los lados, porque se había roto hace mucho tiempo, y saca la cama y la tira para afuera, y allá está la madre dándole grito, hija, pero se volvió loca, ahora sí esa gente le lavaron el cerebro, ahora sí mi hija se volvió, llamando a los vecinos porque sacó el silloncito, la cama, el mueblecito y lo tiró todo para afuera para quemarlo y romperlo y ya hay más nada, porque tenía que salir lo roto y lo destruido para que Dios entrara. Y ahí la madre dando gritos y que no sé qué. Todavía no había terminado de sacar las cosas. Y dice que ella dijo, bueno, si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Y pasó un mes y no había pasado nada. Porque hay arranques de fe que agarramos nosotros y le creemos al Señor y estamos determinados. Y ahí los demás están esperando a ver en qué momento se va a caer la cosa para burlarse de nuestra fe. Y pasó un mes, no había pasado nada. Y ahí empezaron, mejor vale que llame a un carpintero y te repare eso que quemaste. Y pasó otro mes y no había pasado nada, pero llegó el tercer mes y llegó la bendición de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gloria a Dios.